ya que estamos unos minutos adelantados y tenemos la presencia ya de la expresidenta Chinchilla, Laura, un placer. Tuvimos oportunidad de tener una reunión muy importante en una misión de la CIP a la que se refirió José Roberto Dutriz, el presidente de la CIP, a fines de enero. Lamentablemente verificamos en un país que ha sido bastión, tradición histórica, respeto a la libertad de expresión y de prensa, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente verificamos en una misión liderada por José Roberto, integrada por Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo, vicepresidente segundo Carlos Jornet, que es presidente también de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Estaba Roberto Roque, expresidente de la CIP, y también Marta Ramos, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad. Verificamos en esa misión realmente una situación de deterioro de la libertad de prensa en ese país, con un discurso y una retórica inflamada por parte del presidente Rodrigo Chávez, que ha creado verdaderamente un clima de deterioro del clima de prensa que como no había ocurrido nunca en Costa Rica. Sin más, quiero dejar incluso más tiempo para esta conversación que será seguramente muy importante en este momento de declive democrático. Muy buenos días, Silvio. Un placer, Laura, tenerla con nosotros. Gracias. Eh, Bueno, muchísimas Carlos, gracias. solo brevemente un pequeño paréntesis, si me permite. Adelante, José Roberto. Hola, solamente quería darle la bienvenida a la expresidenta de Costa Rica, a Laura Chinchilla, con quien, como tú muy bien has explicado, nos recibió en San José, en su casa de residencia, y pudimos analizar una serie de situaciones que están ocurriendo ahorita que no tener en este seno de las... Sí. Gracias. Muchas gracias, José Roberto. Adelante, Silvio. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, José Roberto, por la invitación y por la presentación. Obviamente, gracias a la CIP por la oportunidad de estar aquí con ustedes con una conversación con la expresidenta Laura Chinchilla. Es un honor, es un placer para mí no solamente presentarla a la expresidenta, sino tener esta conversación. Laura Chinchilla fue la primera mujer electa como presidente de Costa Rica. Su mandato fue durante el 2010 al 2014. Antes fue ministra de Seguridad Pública, congresista, ministra de Justicia y vicepresidenta. Ha trabajado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Asimismo, ha sido profesora en el Instituto de Política y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad de Sao Paulo en Brasil, entre otras. Lo que habíamos conversado es un poco tener una conversación sobre tres temas pilares sobre democracia y obviamente libertad de prensa y libertad de expresión. Un paquete de temas tiene que ver con un diagnóstico, con una constatación del estado de la democracia en la región. Un segundo grupo de temas tiene que ver con las causas, digamos, de lo que está ocurriendo, a qué lo atribuimos las tendencias que vemos en la región. Y en tercer lugar, como curiosidad personal misma, mía particularmente, es donde la expresidenta ve algunas luces, algunas esperanzas, digamos, para revertir algunas de las tendencias más preocupantes. Entonces, si comenzamos con el diagnóstico, con la constatación, mi primera pregunta, señora expresidenta, es ¿qué le preocupa a usted de lo que está ocurriendo en la región
en los últimos 10 años? ¿Qué es lo que usted, digamos, más atención le dedica y más le preocupa como conocedora, como actora, digamos, de la democracia en la región durante tanto tiempo? Muchas gracias, Silvio. Primero quisiera saludar de manera muy afectuosa a José Roberto, a Carlos. Agradecemos mucho el seguimiento que le están dando al caso de Costa Rica y, por supuesto, toda la misión que históricamente ha jugado la CIP en materia de protección y promoción de la libertad de expresión, un bastión fundamental de la democracia. De ahí la importancia de entender también mejor el por qué, digamos, la prensa, los medios independientes están recibiendo estos golpes que están recibiendo, porque no es algo aislado, sino que es parte de un proceso de deterioro, no solamente regional, sino global, de las variables principales asociadas a la democracia. Pero antes de seguir, también una cuestión de orden. Me encuentro en un hotel en donde la calidad del internet no ha sido la mejor. Tuve una conferencia antes de esta. Si en algún momento me desconecto, me dan un minutico para utilizar la señal de mi celular y entonces cambiar. Me refiero, hemos tenido esa ventaja, esa, digamos, gran oportunidad de vivir prácticamente en democracia toda nuestra vida, sino que también la gente que ha vivido en democracias, digamos, con menores atributos. Hay una sensación efectivamente apabullante de todo lo que está pasando. Y permítanme muy brevemente hacer ese, digamos, repaso de elementos esenciales que están caracterizando el deterioro democrático. Y empiezo también por quizás decir dos lecciones que estamos aprendiendo de manera cada vez más rotunda. Uno es que definitivamente la democracia no se puede dar por sentada. Crecimos creyendo que por algunas reformas constitucionales, diseños institucionales, porque votábamos, etcétera, ya la democracia estaba garantizada y esto no está siendo así. Hasta las democracias más sólidas, históricamente hablando, a nivel global, están sufriendo deterioros significativos. Y lo segundo, que también cada vez queda más claro, es que la supervivencia de la democracia reside en las vivencias cotidianas de la gente. Y por eso es que está siendo tan difícil, no solamente tratar de ver cómo se frena este deterioro democrático, sino cómo vamos a ser capaces de recuperar los escenarios que ya observan un deterioro dramático, porque en última instancia tiene que ver mucho con las decisiones que la gente está tomando en democracia. Entonces, lo que tenemos al día de hoy, y esto lo dicen todos los indicadores, yo fundamentalmente me nutro de los indicadores de la Unidad de Inteligencia del Economist, pero también de la institución internacional dedicada al análisis de la democracia, que es Idea Internacional, de la cual he sido miembro de ese board. Lo que vemos es que la democracia se deteriora en todo el mundo, al punto que todavía el último reporte del 2024 se nos indicaba que el número de países que se movieron hacia el autoritarismo fueron más del doble en el mundo que aquellos que se movieron hacia escenarios un poco más democráticos. Es decir, es un problema de naturaleza global, pero además muy generalizado. Cuando individualizamos esas variables fundamentales que caracterizan el funcionamiento de la democracia liberal, vemos que prácticamente todas ellas, con excepción de una que me la reservo un poquito para ese cierre sobre los elementos más esperanzadores, vemos que si hablamos de esos atributos democráticos como son las libertades civiles, la cultura política, el funcionamiento del gobierno, el pluralismo, el proceso electoral, la libertad de expresión, entre otras garantías individuales, vemos que todas ellas están experimentando deterioro. Vemos además algo muy interesante. A la hora un poco de entender el por qué, ¿no?
y aquí me adelanto un poquitito a la pregunta de Silvio. Vemos que a la vez que se ha venido produciendo este deterioro, la población ha venido cada vez compartiendo más un sentimiento común a nivel global. Y ese sentimiento común que se comparte cada vez entre más ciudadanos es el sentimiento de la incertidumbre, del temor a lo que pueda venir. Y entonces aquí vemos también cómo ese comportamiento de la gente se empieza a condicionar por esas sensaciones que además están debidamente también sustentadas en la conjugación de crisis que en esta época nos está tocando vivir y que por lo demás se convierte en la nueva normalidad, porque el cambio climático y las crisis asociadas seguirán, porque las pandemias probablemente también, porque la transformación tecnológica seguirá teniendo impactos devastadores en algunos sentidos, etcétera, etcétera. Y según la encuesta global de valores que nos mide esos sentimientos de la gente, al mismo tiempo nos indica que crece la opinión pública a nivel global que favorece el autoritarismo como una manera de buscar una respuesta ciertamente simple, ciertamente riesgosa, pero que consideran le puede resolver los problemas, ¿sí? La figura de hombre fuerte. Pues bien, a estos fenómenos no escapa América Latina. Y la mala noticia para nosotros es que somos precisamente la región que ha experimentado un deterioro más prolongado. Ya llevamos más o menos 8 años consecutivos de deterioro en todas esas variables y un deterioro más acelerado, a pesar de que ciertamente éramos una de las regiones más democráticas del mundo, pero eso está sucediendo. Entonces, para ir concluyendo, vemos cómo, asociando un poco este deterioro a las actitudes ciudadanas, vemos que así como esta encuesta global de valores nos habla del temor como sentimiento predominante en la población, como parte de esa reacción, el reclamo a las instituciones y la búsqueda de estas respuestas, en principio podrían pensarse como más determinantes, pero terminan siendo más autoritarias, que no necesariamente son efectivas, y el liderazgo, digamos, poco anclado en valores, que es el liderazgo populista que busca explotar estos temores y en consecuencia aprovechar la situación para avanzar. En el caso de América Latina, casi 75% hoy de la población dice que no está satisfecho cómo se está gobernando, que se gobierna para las élites y no para las mayorías. Más del 50% de la población dicen sentirse inseguros en su vida cotidiana y, como de nuevo corolario, vemos que más del 50% de los ciudadanos latinoamericanos ya están diciendo que no les importaría que un gobierno no democrático se instale en sus países si con eso se resuelven sus demandas. Muchas gracias. Muy interesante varios temas que usted toca, especialmente este último, digamos, en el sentido de que entender que uno de los problemas en el diagnóstico más clave, digamos, es el tema de la incertidumbre, de los miedos, de la sensación de inseguridad y el desencanto con la democracia. Em, ¿Piensa usted que este es un problema, digamos, que las democracias en América Latina arrastran de hace tiempo, digamos, justamente esta idea de que la democracia no responden, no atienden a estas sensaciones palpables muy claras que existen en amplios, digamos, sectores de la opinión pública, de que no atiende justamente a estos datos que muestran estas encuestas? Así es, Silvio. Yo creo que efectivamente aquí no simplemente podemos partir de ignorar esas causas de naturaleza, si quiere, un poco más estructural que han llevado a esta situación, aunque tampoco es justo achacar a todos los errores que se hayan podido cometer en el pasado el hecho de que existan estos líderes poco escrupulosos que ahora lo que pretenden es más bien intensificar estos temores
asumir que todo lo que se hizo era malo, y procurar, que es lo que están haciendo, destruir ya no solamente instituciones, personas, sino también valores y principios para reconstruir sobre esas cenizas propuestas que difícilmente sabemos a veces hacia dónde van y que las que ya han avanzado sabemos que solamente van hacia el autoritarismo. Fíjate que, por ejemplo, de las instituciones más peor valoradas en nuestra región se encuentran las dos instituciones más emblemáticas de cualquier democracia, sin las cuales no hay democracia, que son los partidos políticos y el Parlamento. Y por ahí cerquita viene también el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces veamos que tenemos bastiones fundamentales ligados al Estado de Derecho, a la representatividad, dos variables fundamentales de la democracia, que la gente está rechazando. Solamente 13% de la gente cree en los partidos políticos, solamente 20% de la gente en el Congreso y 25% en el Poder Judicial. Entonces, hay razones de fondo que explican, claro, que la gente esté buscando este tipo de alternativas. ¿Cómo se restablece, digamos, confianza? Es una pregunta no original, pero en el sentido que creo que cada vez que estamos hablando de democracia, terminamos hablando de cómo se reconstruye confianza en las instituciones claves de la democracia. Y hago esta pregunta porque otro dato que me interesa a mí es que, digamos, el apoyo por la democracia en la región varía de países. Varía, creo, si tengo claro, digamos, de un 30% a un 60-65%, a pesar, digamos, que la credibilidad o la confianza en instituciones claves de la democracia, como la que usted mencionó, partidos políticos, parlamento, poder judicial, sigue estando bastante baja, digamos. ¿Cómo se le entra a ese tema que obviamente es un tema de larga data en la región? Yo diría que hay por lo menos de 2 a 3 problemas que son urgentes de resolver. Uno de ellos definitivamente tiene que ver más que con una reforma política, con una reforma de Estado. Es decir, tenemos que ser capaces de darle más instrumentos que le permitan a los estados resolver con eficacia, con oportunidad, responder de manera oportuna a las demandas ciudadanas. Eso difícilmente está pasando. Y en este caso me parece que el ejemplo de Estados Unidos resulta bastante notable. El gran politólogo norteamericano de Stanford, Francis Fukuyama, escribió una obra hace ya, no sé, unos 10, 15 años, en donde básicamente decía que la ineficiencia del Estado norteamericano, gobierno federal, básicamente era tal que ya ahí no se podía hablar de democracia, sino de vetocracia, que habíamos creado estructuras con tal cantidad de puntos de veto para que aquellos que no estuviesen de acuerdo con algunas decisiones pudiesen bloquearlas, que lo que estaba viviendo Estados Unidos era una enorme parálisis. Y yo creo que todos los que tenemos la posibilidad ya sea de vivir o de visitar este país, pero también hemos ido a otros países, especialmente China, vemos que hay un contraste enorme, por lo menos en lo más visible, que es infraestructura, en donde a este país le ha costado horrores avanzar, en Estados Unidos, lo que no pasa en otros países. Entonces, esto, digamos, de alguna manera nos da algunas pistas. La gente está impaciente porque siente que en sus respectivos países los gobiernos no están respondiendo a las demandas ciudadanas. Una de las principales hoy es la seguridad. De ahí que en consecuencia la gente esté dispuesta, por ejemplo, a votarle a líderes como Bukele. Porque dicen, mire, por lo menos resolvió el tema de la seguridad. Obviamente está por verse cuán sostenible será ese modelo. Obviamente no es un modelo replicable porque parte de muchas premisas que en otros países son insostenibles, pero lo cierto del caso es que, de nuevo, no es que la gente haya renunciado del todo a defender la libertad o la dignidad, pero cuando ponen en la balanza algunas necesidades imperiosas, por ejemplo, la seguridad, prefiere sacrificar la libertad
y abrigar la seguridad. Entonces, ese es uno. El segundo elemento creo que tiene que ver con el tema de la representación. Ujú. Y este sí es un tema de reforma al sistema político. La gente cada vez se siente menos representada, pero además el sistema representativo nuestro en muchos países también está sufriendo enormemente. Yo pongo, por ejemplo, como ejemplo, el caso del Perú. El caso del Perú. Han hecho lo posible por hacer reformas. Las reformas han sido muy poco sistemáticas. Y lo que hoy tenemos en Perú es un gobierno cada vez más debilitado en manos de congresos totalmente fragmentados que no tienen incentivos para colaborar con el presidente y que apenas pueden, buscan hacer un impeachment, de ahí que en Perú casi que se cambia un presidente como arrancar la página del almanaque del mes, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que ahí tenemos grandes problemas. La percepción que tiene la gente es que la clase política se pasa peleando entre sí y son pocos los niveles de colaboración. Yo creo que ahí, y la última cosa, de acuerdo a mi experiencia, gobernando, la burocracia se ha vuelto un ente muy alejado de la gente. Eh, en aquellos casos en donde intentamos mecanismos de participación de la gente, que la gente se involucre, que su voz se escuche, que pueda tomar decisiones, que pueda fiscalizar procesos, etcétera, las instituciones ganan en legitimidad. Entonces pienso que también ahí tenemos que movernos sin mucho temor hacia formas más abiertas de democracia, democracia más deliberativa, más participativa, porque lo que resulta paradójico es que son los populistas los que están usando esos mecanismos de democracia directa, pero obviamente para sus intereses populistas, convocar, por ejemplo, referéndum tras referéndum para reformar constituciones que les dan más poder cuando Ujú. podríamos estar haciendo lo mismo para discutir temas de interés nacional. Pues lo que está, esto último que usted menciona, digamos, es una forma de entrarle a cómo resolver la crisis de representación que mencionaba usted anteriormente, digamos, a través de mecanismos más de participación y que desbloqueen la sensación de que el Estado es ineficiente o que la burocracia, digamos, tiene demasiado poder de veto. Podía pensar, digamos, en ejemplos, digamos, de cómo mecanismos participativos no solamente ayudan a avanzar sobre la crisis de representación, sino a reconstituir confianza pública, digamos, justamente en la gestión. Hay, hay ejemplos, Silvio, y eso es lo interesante. Estamos en un momento en que sí es posible encontrar esas luces, em, pero hay que trabajar con mucha sistematicidad. No es simplemente que con una varita mágica vamos a echar para atrás lo que ha venido ocurriendo. Sobre todo los ejemplos se encuentran mucho en el plano local, pero también aquí en América Latina, al menos a nivel de los gobiernos locales, pero también tenemos algunos ejemplos a nivel de gobiernos centrales en Europa y otros países. Una de las áreas que a mí me ha tocado más trabajar, porque es una de mis áreas de interés profesional, es la seguridad ciudadana. Y uno de los modelos que estuvimos implementando en la región durante varios años y los países que lo hicieron tuvieron muy buenos resultados eran precisamente todas las medidas que incentivaban la participación ciudadana y además reformas institucionales a través, por ejemplo, de policías de proximidad. Es decir, modelos policiales que ejecutaban su labor de manera estrecha con comités ciudadanos. Se juntaban para hacer hasta los diagnósticos de a dónde estaban los problemas fundamentales de una comunidad, de un barrio, de una provincia, hasta de un estado. Y a partir de ahí se generaban muchos esfuerzos de movilización porque se comprendía que los problemas de seguridad se derivaban de muchos problemas de convivencia social Ujú, y que sí ujú. éramos capaces de atender esos problemas de convivencia social, qué sé yo.
pleitos entre vecinos, recuperación de espacios públicos, alternativas recreativas para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, alternativas para que trabajen y estudien, etcétera. Cuando lográbamos movilizar a la comunidad y a diversas instituciones más allá de la policía, no solamente se lograban resultados importantes de recuperación de la tranquilidad de la gente, sino que además mejoraba la imagen particularmente de la policía, que era la que de alguna manera se encargaba de esto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, también en lo que son los temas de compras públicas, porque el otro tema es la corrupción. Y en los países en que han logrado instalar sistemas de compras en línea, en donde cualquier ciudadano puede ingresar, ver los términos de la oferta, ver los plazos, ver los criterios con los que se asignan el proceso licitatorio, no es a dedo, ¿verdad? En la oferta que está mejor calificada, poder dar seguimiento, todo ese tipo de elementos, los expedientes judiciales, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos hacen que la gente vuelva de alguna manera a reencontrarse con las instituciones. Un ángulo medianamente diferente sobre este tema del diagnóstico del retroceso de la democracia, la fragilidad de la democracia. Mucho se ha dicho sobre el tema de la polarización, digamos, como una preocupación para la calidad de la democracia y el futuro de la democracia. ¿Cuáles son sus opiniones, digamos, sobre cuán importante es la polarización política para entender justamente estas dificultades que la democracia enfrenta en la región? ¿O no es, digamos, el ángulo más rico justamente o más interesante para entender estos desafíos? Sí, vamos a ver, eso también está reflejando parte de este deterioro del que hablábamos y parte del estado anímico de la población. Em, Al menos hasta donde yo estuve activa en política partidaria, las elecciones las ganaba el candidato en mi país, pero lo mismo era en cualquier país del mundo. Las elecciones se ganaban por parte de aquel que era capaz de apropiarse del centro Ujú. ideológico de un país, porque de alguna manera se entendía que representaba mejor los intereses generales. Y entonces de ahí que hubiesen incentivos a que los políticos buscaran ese centro, hicieran esos balances, moderaran su estilo, ¿no? De hablar, de dirigirse a los demás, se pensase más en la política como un mecanismo que convoca para generar consensos, y eso fue así por muchos años, por toda una vida casi, hasta que hemos tenido estas embestidas de populismo. Em, Ahora es todo lo contrario. Eh, el que trata de ponerse en el centro se ve absolutamente arrasado por los extremos. La gente está premiando más bien, también está estimulando la confrontación en política. Y claro, en la medida en que eso es lo que quieren ver, los incentivos que tienen los nuevos políticos, es precisamente darse golpes cada vez más duros, Sí, que cada vez se pide más sangre. Es sí. una especie de circo romano, ¿no? Se ve la política como una confrontación entre enemigos, no entre adversarios, como era antes. Y se trata de destruir al otro. Y se trata de construir identidad partidaria a partir de negar la existencia de los otros. Entonces es muy dramático. Por supuesto que en esto tiene que ver mucho el papel de las redes sociales, que se fueron diseñando. Yo encabecé hace más o menos unos 10, 8 años una comisión global que fue convocada por Kofi Annan sobre tecnologías digitales, democracia y elecciones. Y ahí ya se veía con mucha claridad hacia dónde se movía el mundo político, porque el tipo de algoritmos, la forma en que se diseñaron, las redes sociales precisamente estimulaban em, discursos y narrativas más amarillistas, más extremistas,
De ahí que también los medios de comunicación hayan sido una de las víctimas también privilegiadas de todo esto que está pasando, porque la moderación de la prensa tradicional, como tiene que ser, la comunicación fundamentada en hechos, en evidencia, en constataciones, en balance informativo, eso le empezó a aburrir a la gente. Como le empezó a aburrir los políticos que pedían sensatez. De manera que ahí las redes sociales, sin lugar a dudas, también juegan un papel muy importante. ¿Y cómo se le entra a ese tema, digamos? Porque un primer tema es, digamos, cuáles son las causas de la polarización política. Y lo último que usted menciona, digamos, creo que es cierto en el sentido de que hay evidencia, muestra justamente que el discurso disonante, extremista, que se premia o los insultos, digamos, los ataques en las redes sociales, digamos, tiene su correlato en una política polarizada, digamos, que no tiende a la búsqueda de consensos, de puntos comunes, digamos, sino a extremizar la política. Pero especialmente con lo que escuchamos esta mañana de las dificultades de regular las redes sociales por diferentes razones, hace difícil entender soluciones comunicativas a este desafío justamente del discurso extremo que circula y que se premia, que tiene alta visibilidad en los medios. ¿Cómo se resuelve esto de la política? Entiendo que es una pregunta muy difícil de resolver, digamos, Sí. pero si no hay regulación desde la comunicación es muy difícil por un problema que Catalina Botero, digamos, explicó muy convincentemente. ¿Cómo se plantea desde la política este problema que es justamente esta debilidad o la imposibilidad de la búsqueda de consensos que perpetúa justamente esta dinámica de la polarización? Ciertamente es complejo porque la gente está, digamos, en esa sintonía, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar a la gente de esa sintonía? No es fácil. Em, yo tiendo a creer que a veces, eh, vamos a ver, en la última encuesta del Latinobarómetro, la que se presentó a finales del año anterior, traía un dato interesante y es que están creciendo las expectativas de la gente sobre lo que sus nuevos líderes puedan cumplir. Yo me temo que no se va a cumplir con todo y se va a cumplir en algunos temas, pero a costa de otros. Entonces, yo creo que hasta por desgaste de los mismos políticos actuales que representan muchos de ellos ese estilo de política y comunicación, es posible que la gente diga, vuelvo a ver para otro lado, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Claro, es terrible lo que estoy diciendo, porque en el fondo lo que digo es, bueno, ojalá les vaya mal para que puedan volver hacia otro lado, ¿verdad? Mientras tanto, ¿qué hacemos? A mí me parece que si yo estuviera hoy en política activa, partidista, y me parece que es casi un desafío muy similar al de la prensa, estaría tratando de ver cómo puedo apropiarme de algunas formas de comunicación que parecieran ser muy efectivas, con mensajes mejor empaquetados, más cortos, más directos, que no exijan una atención prolongada de parte de los ciudadanos, y acompañados de algunos simbolismos que a la gente le resulte llamativo. No quiero con esto decir que vamos a adoptar el verbo grosero, soez, Ujú. los ataques. Simplemente creo que una comunicación más asertiva, más directa, más sencilla, más breve, si se quiere, podría ayudar. Y por supuesto, a través de esto, ir incorporando elementos sustantivos que nos interesan, como por ejemplo campañas, que ya en Costa Rica lo estamos haciendo, iniciamos esta semana ante lo que estamos viviendo, campañas que más bien refuercen los principios y los valores democráticos, pero de una manera muy sencilla, ¿verdad? Dicho por la gente misma, ya no funciona tanto esa comunicación, digamos, tan de arriba hacia abajo, si sobre todo esos de arriba se les está cuestionando la legitimidad. Em, Creo que hay que seguir en esto, a la espera, ojalá, como te decía Silvio,
de que la gente en algún momento diga, vuelvo a ver para otro lado porque este espectáculo grotesco ya no me gusta, ¿verdad? Claro. Hay que mejorar comunicación y hay que, sí, seguir insistiendo en la promulgación de los valores y principios que orientan el debate público democrático. Un par de cosas más. Por supuesto que hay mucho que se puede hacer con las plataformas tecnológicas. Nosotros no tenemos modelo alguno, en América Latina no hay un modelo. El de Brasil ha sido un modelo muy fuerte, comandado por los jueces, que también tiene sus riesgos, ¿verdad? Ujú. A mi modo de ver, Europa plantea un modelo regulatorio interesante, pero claro que las plataformas tecnológicas han estado combatiéndolo. Y ahora en Estados Unidos, más bien, yo creo que va a liberalizarse aún más la acción de las plataformas tecnológicas en cuanto a protocolos de autocontención y en cuanto a aceptar regulaciones. Y finalmente, esto lo digo con conocimiento de causa, no hay nada más dañino en este momento que la industria electoral. Es hora de ponerle regulaciones a la industria electoral en el mundo. Son los que obviamente llevan el libreto de aquello que simplemente compra votos o vende votos, como se quiera decir, sin ningún tipo, digamos, de códigos de ética. Esa es una tarea pendiente que tienen que entrarle los políticos a la mente. Claro. ¿Cómo vincula este tema justamente con el tema de la desinformación? Que ya varias conversaciones esta mañana lo han tocado, digamos, lo que usted acaba de mencionar sobre la industria de las campañas. ¿Cómo lo vinculan ustedes con la desinformación en el sentido de que eh, campañas, digamos, establecidas de desinformación, que justamente tienden no solamente a desinformar, sino a polarizar, a exacerbar justamente las dinámicas que usted había mencionado anteriormente? Creo que sabemos más de cómo ocurre el problema, tenemos un diagnóstico de cómo circula la desinformación, quiénes son responsables, más que entender, digamos, cómo se la enfrenta, digamos, en un sentido sistémico, no solamente en un sentido, yo diría, educacional, que es alertar y educar a la ciudadanía, pero sino de una forma más sistemática, que creo que es lo que usted está mencionando en su última intervención, de cómo entrarle al tema de las campañas electorales. Sí, bueno, yo creo que hay que decir que la desinformación existe desde que la información existe. Y los fake news existen desde que las noticias existen. La diferencia ahora es que la forma en que se transmiten esa desinformación o esas noticias falsas em, cuentan con unas características como la viralidad, como la rapidez que ofrecen las redes sociales. Entonces, una vez que se echa a andar un bulo, una noticia falsa, es muy difícil recogerla, particularmente si esa noticia falsa además está aderezada con todos estos ingredientes que a la gente les atraen redes sociales, porque los algoritmos también precisamente estimulan ese tipo de seguidores. Entonces, aquí la pregunta, y fue una de las preguntas que nos hicimos en su momento en esa comisión a la que me referí, era cómo podíamos en una negociación con las plataformas tecnológicas, si algo se consiguió, tratar de poder monitorear, es decir, tener un mayor compromiso de las plataformas tecnológicas de monitorear cierto tipo de información que hiciesen un daño especial, discursos de odio, incentivos a discriminar, cosas de ese tipo. Y eso ha funcionado, es decir, se instalaron varios mecanismos internos dentro de las plataformas tecnológicas que empezaron a controlar eso. Em, y de nuevo, hay muchos ejemplos y mecanismos en Europa también, al punto que se ponen sanciones económicas pecuniarias muy altas en el caso europeo. Eso no existe en nuestra región, en Estados Unidos menos. Pero por ahí hay que seguir insistiendo. Algo interesante también que nos daban algunos de los estudios es que el nivel educativo de la gente en algo ayudaba a
levantar barreras ante la desinformación. Un poco la gente que tenía más educación, tenía más criterio de discriminar las fuentes de información, porque en el fondo es eso lo que necesitamos, Claro. que la gente aprenda a navegar en la Internet, pero que se detenga como información de referencia en aquellas fuentes que son confiables para ellos, porque son fuentes que tienen un sello de calidad Claro. y no cualquier noticia de los medios falsos que se fabrican todos los días, especialmente en época electoral, ¿no? Este, eso también es un tema que se ha venido insistiendo, la necesidad de transparentar quién está detrás de un mensaje en las redes sociales, para evitar todo esto que se da con los famosos bots, ¿verdad? Que Sí, son sí. usuarios que no son, digamos, reales. Hay mucho, Silvio, que se ha escrito, hay mucho que se ha dado. En Europa han avanzado en eso. De hecho, Europa ha estado menos expuesto a estos fenómenos que lo que hemos estado en este hemisferio. Pero en nuestra región es difícil hacerlo porque tenemos primero el ejemplo de Estados Unidos con cero regulación y América Latina un poco al garete, cada quien Sí. haciéndolo a su manera. A eso iba a preguntarle, digamos, si hay suficiente entre el liderazgo, digamos, no solamente líderes políticos en América Latina, suficiente conocimiento, interés, conciencia sobre, digamos, qué importante es este tema, no solamente por las consecuencias que tiene para la democracia, sino para el periodismo, digamos, para la calidad de la información, o es una falta de interés justamente en estos temas, digamos. ¿Cómo, en su experiencia, digamos, cómo caracterizaría que los liderazgos en América Latina están posicionados frente a este tema? Yo sí creo que hay una masa crítica muy interesante en la región. De hecho, a mí me correspondió encabezar las elecciones de las democracias más grandes como observadora. Era la jefa de la misión de observación electoral, las democracias más grandes de nuestra región. Estados Unidos, Brasil, ambas por primera vez, porque antes no recibían misiones de observación, 2016, 2018, y también México. Y quiero decir que, por ejemplo, en el caso de Brasil particularmente, encontramos una comunidad no solamente de políticos, también de operadores judiciales, también de periodistas, también de representantes de las universidades y la academia, que estuvieron dispuestos a recoger, digamos, el desafío de lo que pasó en las elecciones del 2018 y diseñar mecanismos que por lo menos compensaran. Y fueron efectivas. Por lo menos yo fui 4 años después, en el 2022, y pregunté a casi todos los actores principales y me dijeron que habían observado una mejora Ujú. en el ambiente que ofreció las redes sociales desde el punto de vista de contención de la desinformación, de discurso de odio en el 2022 comparado con el 2018. Sí, sí hay gente, pero requieren de alguna manera a veces una conducción, una convocatoria. Yo creo que los tribunales electorales están llamados a jugar un papel importante porque mucho de esto ocurre precisamente en el marco de los procesos electorales. Claro, claro. Y ahí tenemos todavía, ese es uno de los pocos componentes que se siguen salvando, ¿verdad? En la región. Es decir, los organismos electorales todavía no han sido arrasados por esta oleada, digamos, de destrucción, pero claro que andan un poco con más prudencia, pero ellos están llamados mucho a liderar estos procesos y a convocar a los actores. Sí, y especialmente porque el tema de la desinformación, digamos, no es continua, sino que se acentúa en ciertos momentos de la vida política, particularmente en elecciones, pero también en momentos más sensibles, más de conflicto, digamos, es cuando suelen Así es. estallar, digamos, la desinformación como campaña, no, digamos, como hechos solamente individuales. Hablando un poco de dónde usted ve algunas de estas luces o esperanzas, hay una pregunta recurrente que es, digamos, cómo evitar la profundización del viraje antidemocrático, del viraje populista, digamos. En su experiencia, qué acciones son acciones, digamos, necesarias, prudentes? ¿Qué temas hay que pensar justamente para, digamos, contrarrestar, digamos, las tendencias antidemocráticas? Y aquí tomo una pregunta que formula
Lucía Navas en el chat, digamos. Su experiencia, digamos, ¿cuáles son algunas prácticas importantes a considerar, digamos, justamente para combatir o para contrarrestar? Yo creo que todavía es como muy temprano para un poco